bienvenidos a La Juve. En serio, es un honor tenerlos a todos ustedes aquí. Y este programa es súper especial para nosotros porque adivinen qué. Han pasado más de 2 meses desde que nosotros empezamos a transmitir en vivo nuestros programas y llegamos al programa número 10. Sean bienvenidos a nuestro programa número 20. Gracias por acompañarnos en todos estos programas. Hace mucho tiempo que ya iniciamos. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro programa número 30. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder este año continuar haciendo la labor y ser una generación contracorriente. Hola, bienvenidos al programa número 42. Hace 42 programas empezamos esta aventura sin saber realmente qué hacer, pero Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado sabiduría, creatividad a todo el equipo y a todos los que han colaborado con nosotros. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por esa oportunidad. Este día tendremos muchas sorpresas y recordaremos momentos que han dejado una huella a lo largo de todos nuestros programas. Antes de comenzar vamos a pedir la bendición de nuestro Señor para este en vivo. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Gracias, Padre, te damos porque nos permites estar reunidos un sábado más, engrandeciendo tu nombre. Gracias por estos 42 programas que hemos podido compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos que sábado a sábado nos ven. Señor, bendice este programa, bendice las vidas que lo están viendo. Gracias te damos porque nos da la oportunidad de engrandecer tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Hoy también transmitiremos en YouTube y en uno de nuestros comentarios les dejaremos el enlace para que también puedan disfrutar del programa. Sean todos bienvenidos a otro directo de La Juve. Estamos otra vez acompañándonos. No sé qué estoy diciendo, la verdad. Vamos de nuevo. Pero tranquilo, compañero, porque ahora ha llegado hasta tu vida la solución perfecta. Les comentamos a todos ustedes que no solo es un programa más, un sábado a las 2 de la tarde. Claro que no. Como ya lo notaron, estamos transmitiendo por YouTube, pero eso ya no es normal. Además, ¿qué celebramos, compañero? ¿Qué celebramos? Así es, estamos celebrando el programa número 60. ¡Sí! ¡60! Y pues como no se puede empezar sin encomendar este tiempo a Dios, te pido que inclines tu rostro ahí donde estás y decimos: Dios Jesús, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Te damos gracias por toda la vida, Señor, todo el apoyo de parte de ti que nos has dado hasta llegar a este momento, Señor, a este programa número 60, Señor. Y te pido, Señor, que así como hemos estado en este momento, Señor, nos sigas dando la fuerza, Señor, la creatividad y la disposición para seguir adorándote, Señor, para seguir haciendo esto que
a la larga, Señor, y siempre te da la gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, claro que sí. Pero por si no lo habían notado, tenemos ya como 2 semanas de no subir contenido sorpresa. Porque estamos preparando una mega sorpresa que básicamente no es contenido, pero es como una sorpresa para esta semana. Por es lo mismo, pero más barato, vaya. Aquí, claro, básicamente. Así déjenlo. Porque siempre sigue siendo sorpresa, pero ¿saben qué? Estén atentas a nuestras redes sociales. Claro que sí, por favor. Pero bueno, compañeros, vamos a comenzar con el programa de hoy, que la ansia nos espera, que tenemos preparado de especial para hoy. Y pues, como en cualquier programa de la Juga no puede faltar un juego, así que vamos a empezar con esto. Como es una ocasión especial y esto tenemos tiempo de no hacerlo por cuestiones aquí técnicas de las plataformas legales, decidimos hacer caso omiso, al menos por una ocasión, a estas normas y todo les traemos, compañeros, la verdad. Exacto, la verdad. Así que en esta ocasión les traemos si las sabes, comenta. Exacto, este juego en el que tanto les gusta estar comentando qué canción es la que está sonando en ese momento, pero si no se acuerdan cómo eran las reglas, habían 3 niveles. El primer nivel es que solo les ponía un pedacito de la canción de fondo y ustedes tienen que adivinar con eso. El segundo nivel era de que solo les ponía un texto que decía la canción, y el tercer nivel era un pedazo de la canción pero al revés. Así que si ustedes se estarán preguntando qué nivel va a tocar ahora, pues como es ocasión especial les traemos el tercer nivel. No, yo opino la verdad que unamos los 3 niveles, ¿no? ¿Qué te parece? Poner el título, poner la canción, ponerle el texto y ponerlo al revés. Son 3 niveles y se inventa el nivel 4, bro. Así que vámonos con el juego. Adivina la canción nivel 4. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Increíble, precioso, grandioso, omnipotente, amas para siempre, diste todo por mí y hoy vivo para ti. Mi escudo, mi fuerza, mi aire, eres mi sustento, tú eres mi aliento, yo dependo de ti, eres todo para mí. Sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar.
sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos. Nemo. Oh man. Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Eres el pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo. Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres.
Hola jóvenes, buenas tardes. Espero que hayan tenido otra bonita semana. Ya esta es nuestra tercera semana compartiendo lo que la palabra de Dios me ha dicho y compartiéndolo con ustedes, ¿verdad? Quiero felicitar esta tarde al Ministerio Juvenil, felicitarlos por su diligencia, por su trabajo. Este es el programa número 60. Creo que se merecen un aplauso, se merecen todas las felicitaciones por estar siempre sirviéndole al Señor a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que hemos pasado por este año. Tenemos la oportunidad de poder disfrutar de la palabra de Dios y de la comunión con los demás a través de este medio. Seguramente no ha sido fácil, pero el Señor quiere jóvenes valientes, jóvenes que se esfuercen, jóvenes que no teman y que no desmayen, porque a ellos son los que el Señor va a fortalecer y no va a dejar. Así que muchas felicidades jóvenes por su programa número 60, que el Señor les bendiga, que les regale muchas bendiciones, que sigan siempre de pie frente a las circunstancias, independientemente de las dificultades. El Señor les va a premiar de gran manera. Y hablando del trabajo en el ministerio y hablando de esas ganas de servir a los demás, como lo tienen, estoy segura que lo tienen los jóvenes, vamos a seguir viendo sobre nuestro tema. Jesús es verbo no sustantivo. Fíjense que escuchando algunas predicaciones, algunos comentarios acerca del tema de la fe, alguien me decía, pero es que la fe es acción. La fe, aunque en nuestro idioma castellano no podamos conjugarlo, la fe es acción. Entonces, si la fe es acción, significa que la fe son obras. Entonces vamos a ver, ¿se recuerdan? El sábado pasado hablábamos acerca de los personajes que intervenían con aquella mujer que fue llevada ante el Señor Jesús, y habían tres tipos de personajes. Estaban los que apedreaban, estaba el Señor Jesús y estaba la mujer pecadora que fue perdonada y que fue motivada por el Señor Jesús a no pecar más. Entonces, una de las órdenes, por decirlo así, que el Señor Jesús le da a esta mujer: vete y no peques más, ¿verdad? Y hablábamos ahí siempre en San Juan, el versículo que dice, yo os he puesto para que sean luz. Entonces, con base a esa aseveración que el Señor Jesús hace, vamos a ver ahora algo más acerca de cómo es ser luz. ¿Qué es ser luz? ¿Qué es no pecar más? Entonces, sabemos o tenemos el concepto que pecar es todo aquello que no le agrada al Señor. Y es cierto, pero hay otras formas de pecar. Hay otras formas en las que desagradamos al Señor, y esa es la que vamos a ver ahora. Quizás es un poquito como que más light, más liviana, ¿verdad? Y que nosotros no hemos quizás dado la importancia a esta forma de servir al Señor o de no servir al Señor. Porque podemos servirle o podemos dejar de servirle con este tipo de acciones. Y vamos a encontrar nuestro pasaje en la Biblia en San Lucas, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 25 a 37. Si tenés una Biblia alta mano, aprovecha, léela. Si no, igual yo lo voy a leer. Yo sí tengo mi Biblia acá. Y vamos a leer San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Se recuerdan en la lección pasada qué era lo que hacían los escribas y los fariseos? Querían probarlo. Y no se cansaban, ¿verdad? Por lo que vemos, no se cansaban. Ellos seguían queriendo probar al Señor Jesús. Y dice: maestro. ¿Se recuerdan que también en el pasaje anterior vimos el falso respeto
o el falso lenguaje espiritual que tenían estas personas al referirse al Señor Jesús. No lo hacían porque realmente tuvieran un respeto al Señor Jesús. Lo hacían como para suavizar lo que ellos pretendían hacer. Y dice, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El Señor Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Por qué le pregunta el Señor Jesús y no le responde? ¿Por qué el Señor Jesús le responde con otra pregunta? Porque quien le estaba preguntando era un conocedor de la ley. ¿Se acuerdan también que el sábado pasado vimos que quienes provocaban al Señor Jesús eran aquellos que conocían la ley, aquellos que eran defensores de la sana doctrina? Pues aquí tenemos otro. Y dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Mandamiento, amar al Señor con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta frase siempre la he compartido yo y siempre he dicho cómo nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos de tal forma que si tenemos hambre buscamos algo para alimentarnos. Nos amamos de tal forma que si tenemos frío buscamos abrigarnos. Nos amamos de tal forma que si nos sentimos enfermos buscamos algo para aliviarnos. Entonces, de esa misma forma es que debemos amar al prójimo. Y aquí con esto caigo en la conclusión que debemos amarnos a nosotros mismos. Pero ese es otro tema que podremos ver en otra ocasión. Pero el mandamiento aquí es amar al prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que si yo tengo hambre, busco alimento, entonces si me amo de esa forma, voy a buscar alimento para aquel que tiene hambre, que no soy yo. Voy a buscar abrigo para aquel que tiene frío, que no soy yo. Entonces dice, y a tu prójimo como a ti mismo, versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero como este fulano que había preguntado no estaba satisfecho porque lo que él quería era provocar al Señor Jesús, era querer saber algo, pero no por la sed de conocer, no por la sed o la necesidad de saber algo más del Señor Jesús, sino que por la morbosidad de provocar o de hacer caer en palabras o en desacrédito al Señor Jesús. Entonces, no le bastó. Y dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué quería justificarse? Porque quería hacer entender que, como si él no sabía quién era su prójimo, no podía amar a un prójimo a quien no conocía. Entonces, por eso dice, queriéndose justificar a sí mismo, pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús sabiamente, una vez más, responde. Yo me imagino al Señor Jesús con paciencia, con amor, con ternura, quizás respondiendo todo ese montón de cosas o de montón de trampas que le ponían, porque me pongo en su lugar, pues. Si a mí me preguntan algo y yo sé que lo están haciendo para provocar, el Señor Jesús sabía que lo estaban haciendo para provocarlo. Pero si a mí me preguntan algo para provocarme, seguramente no respondo con una explicación. Seguramente respondo de otra manera, más humana, más yo, más yo. Para quienes me conocen saben que a veces tengo alguna forma de responder que quizás no van cargadas de la paciencia que el Señor Jesús respondía. Entonces sí dice el versículo 30, respondiendo el Señor Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Bien, vamos a empezar nuevamente a ver los personajes de esta historia. Era un hombre que venía descendiendo, dice, de Jerusalén a Jericó. Quiere decir que no era un hombre que vivía en Jerusalén. Sin embargo, muy probablemente este hombre venía de adorar en el templo en Jerusalén y a lo mejor regresaba a su ciudad o a su hogar en la ciudad de Jericó, muy probablemente. Recuerden que antes, para poder adorar, se iban a Jerusalén. Entonces ahí iban y ahí adoraban. Entonces esto me da una señal y una característica de este personaje.
este personaje sin duda alguna era judío. Porque si venía de Jerusalén, muy probablemente venía de adorar. ¿Y quiénes eran los que iban a adorar a Jerusalén? Eran los judíos. Punto número 1. Punto número 2. ¿Se recuerdan ustedes el momento en el que el Señor Jesús se encuentra con la samaritana y le dice, pues aquí es donde debemos de adorar, y comienzan a decir que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí porque adoraban en diferentes lugares? Entonces, muy probablemente este personaje sea judío. Y quiero que tengan en mente eso, porque más adelante vamos a ver qué sucede, o vamos a tratar de entender lo que sucede, porque creo que la mayoría sabemos qué es lo que pasa acá. Y luego dice, el versículo 30 dice, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este señor sufre un atraco, sufre un asalto en el que queda medio muerto, en el que no puede, en el que muy probablemente si quedaba ahí pues no iba a sobrevivir. Entonces fue un incidente bastante grave. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Vamos a leerlo hasta el final y luego vamos a ir analizando uno por uno. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, no, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, quiero que prestemos atención a lo siguiente. Primero, hemos llegado a la conclusión que muy probablemente esta persona que cayó en manos de los ladrones era un judío. Entonces, tenemos a un judío, a una persona casi muerta en el camino. Entonces pasa un sacerdote, lo ve y se va de largo. Pero, ¿qué detiene al sacerdote a ayudar a esta persona? Y muchos de nosotros, óigalo bien, muchos de nosotros creeríamos que el sacerdote es una mala persona porque vio al medio muerto y se fue pasando. Y yo creo que muchos de nosotros hemos caído en aquel error de decir, ay, pero qué bárbaro, ¿verdad? Siendo alguien que conocía la palabra de Dios y se fue pasando y que no sé qué. Entonces, pero es que es tan fácil juzgar. Pongámonos en los zapatos del sacerdote. ¿Por qué el sacerdote no se detuvo? Porque el sacerdote era defensor de la sana doctrina, porque el sacerdote era defensor de la ley de Moisés, ya que la conocía muy bien. ¿Y qué tiene que ver la ley de Moisés con no ayudar a alguien que está casi muerto? Pues lo vamos a ver. Si ustedes pueden, busquen en sus Biblias Levítico 21. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes. ¿Se recuerdan? El personaje es un sacerdote. Hijos de Aarón. Y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Que no se contaminen por ningún muerto en sus pueblos. Mas por un pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen. O sea, ni siquiera por cualquiera de sus hermanas, sino solo una hermana virgen. A él cercana, lo cual no haya tenido marido, por ella se contaminará, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Entonces, ¿qué podemos ver? El sacerdote realmente no estaba haciendo algo malo al irse pasando. Estaba cumpliendo la ley. Y la ley decía, no te puedes contaminar con un muerto que no sea un muerto familiar tuyo cercano. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano o tu hermana virgen. No cualquier hermana virgen. Entonces, ¿qué puedes ver en este caso? Era un sacerdote que estaba cumpliendo lo que se le había encomendado. No era un sacerdote malo porque no quisiera ayudar, sino simplemente estaba cumpliendo lo que se le había ordenado. Entonces,
es bien complicado para él porque él se encontraba en dos situaciones. O me detengo a ayudar a esta persona que muy probablemente estaba muerta para su opinión, para su punto de vista. A lo mejor él dijo, ya está muerto. O sea, me detengo e incumplo la ley y a lo mejor está muerto y me voy a contaminar y voy a dejar de servir y no me van a permitir servir. O me voy pasando y sigo sirviendo y aquí nada ha pasado porque a lo mejor estaba muerto y yo me voy tranquilo que cumplí con la ley. Entonces, es bien difícil poder señalar o poder juzgar la situación de este sacerdote. Viene luego y dice la Biblia que después del sacerdote venía un levita. El levita, ¿qué es el levita? Los levitas son los de la tribu de Leví. Y estos son los encargados de servir en el templo. Los sacerdotes son como un rango arriba de los levitas. Todos los sacerdotes son levitas, más no todos los levitas son sacerdotes. Entonces, el sacerdote estaba en un nivel arriba del levita. El levita era quien servía en la iglesia, era quien servía en el templo, ya sea limpiando el templo o dedicado a la adoración, a la alabanza, yo no sé. Entonces, tenemos a estos dos tipos de personajes que ambos descendían de los levitas, que ambos servían en el templo y que ambos se encontraron en la misma situación. Entonces, ellos muy probablemente no ayudaron porque no querían contaminarse o no querían incumplir la ley de Dios. Entonces, por eso muy probablemente no se contaminaron. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo entre estos dos personajes? Y es que ellos a lo mejor pensaron, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque ellos podrían haber ayudado, pero estaba pareciendo que se estaban contaminando y no iban a poder servir. A lo mejor su enfoque era servir a Dios más que a los hombres, o servir más a Dios antes que a los hombres. Entonces, ese enfoque podría haber estado bien para ellos. Sin embargo, ellos estaban actuando bajo lo que la ley de Moisés decía. Si estuvieron o si escucharon el sábado pasado, hablamos sobre lo que la ley decía y lo que Jesucristo vino a hacer. Y yo les decía, es más difícil vivir bajo la gracia que vivir bajo la ley, porque la ley te justificaba que vieras a un medio muerto, que no le ayudaras y te fueras pasando. Estaba justificado por la ley de Moisés. Pero la gracia no te enseña eso. Vamos a ver qué enseña la gracia. Dice, versículo 33, pero un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos es el gentilicio de las personas que viven en Samaria. Entonces, ¿qué pasa entre los samaritanos y los judíos? ¿Se recuerdan que al principio dijimos que muy probablemente este hombre que había sido asaltado era un judío porque venía de Jerusalén y que muy probablemente venía de adorar? Entonces, un samaritano pasa, pero los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. En el pasaje de la Biblia donde Jesús se encuentra con una mujer adúltera o con una mujer en el pozo y le dice, dame agua, y le dice la mujer, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que no acaso no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? A ese extremo era la enemistad de los samaritanos, al extremo de casi negarle un poco de agua un samaritano a un judío. Pero ahí, si recuerdan, el Señor Jesús abordó la conversación y le enseñó a esta mujer que él no era cualquier judío, que él era el Hijo de Dios. Entonces, pero a ese nivel de enemistad llegan los samaritanos y los judíos. Y teniendo en cuenta que muy probablemente este personaje era un judío, pasa un samaritano. ¿Y qué es lo que hace el samaritano? Dice que iba de camino. O sea, no andaba, como digo yo a veces, papaloteando, haciendo nada. O sea, él iba de camino y a lo mejor tenía algo importante que ir a hacer. Y dice, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta palabra misericordia últimamente a mí me da mucho de qué pensar, porque la palabra misericordia no es lo mismo que lástima. A veces, ay, pobrecito, ¿verdad? Y yo les decía un día de estos a mis alumnos en la escuela dominical, yo puedo tener lástima por todos los perritos de la calle, pero no los ayudo. Entonces no estoy siendo misericordiosa. Puedo darle un pedazo de pan a un perrito en la calle cuando lo veo. Puedo
darle a alguien que está pidiendo en la calle cuando lo veo, puedo hacer esas pequeñas cosas, pero eso no significa, puedo hacerlo por lástima, eso no significa que esté teniendo misericordia. La misericordia se interpreta como aquella compasión que sentís y que para los judíos era que venía desde las entrañas, es decir, para ellos los pensamientos, los sentimientos se generaban en las entrañas. Entonces esa compasión que venía desde adentro y te llevaba a la acción, esa era la misericordia, o esa es la misericordia, tal como el Señor Jesús nos la muestra, tal como Dios Padre nos la muestra al mandar a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Esa es la misericordia, que veo, me compadezco desde lo más interno, desde lo más interior, y actúo. Entonces dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, vino, poniéndole. No solo lo agarró y se lo llevó, sino que vendó sus heridas. Así como el Señor Jesús lo decía en la parábola de las 100 ovejas. Va, busca la herida, la venda, se la lleva de regreso, la sana y la cura y todo lo demás. Esto mismo hizo el samaritano. Y se va, se lo lleva al mesón donde él estaba quedándose y le dice al mesonero, te lo dejo, te lo encargo y cualquier cosa que necesites, no dudes porque yo te lo voy a pagar, te doy un adelanto por si gastas más. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso por alguien? Generalmente no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque estamos más enfocados en cumplir leyes, en cumplir dogmas, en cumplir mandamientos, que si bien es cierto, están en la Biblia y qué bueno sería que los cumpliéramos, pero la gracia nos hace ir más allá. ¿Se recuerdan? El sacerdote y el levita, la ley los hizo irse pasando de largo y ellos no incumplieron la ley. Pero al samaritano, la gracia lo hizo ir más allá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, jóvenes, que es necesario que pensemos en los demás antes que nosotros, que la iglesia, que el ministerio juvenil está hecho para ayudar a los demás, porque las obras son parte de la vida cristiana. Dice la Biblia que nos creó para buenas obras, nos creó para ayudar, no nos creó porque le dio simplemente la gana crearnos. Tenemos un propósito en esta vida y es ayudar, y es dar, y es extender la mano cuando alguien lo necesita. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Se recuerdan? Al principio les dije, vamos a ver otra forma de pecar. Y es que vos tenés en tus manos hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Porque la Biblia lo dice. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y también en Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Y no estoy diciendo que la fe no te puede salvar, la fe es la que te salva, pero si tu fe no te lleva a accionar, si tu fe no te lleva a hacer obras, deberías de considerarlo. Deberías de considerar si tu fe es real, si tu fe es genuina, porque hemos sido creados para buenas obras. Y los dejo con este versículo otra vez, Santiago 4:17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jóvenes, ustedes tienen todas las energías, ustedes tienen todas las fuerzas, todas las capacidades de hacer lo bueno. Y los felicito porque yo sé que a través de este medio, de estas transmisiones, ustedes están buscando hacer lo bueno. Y prueba de eso es que ya van 60 sábados en los que ustedes transmiten la palabra de Dios, transmiten alabanzas, transmiten a aquellos jóvenes que a lo mejor no pueden congregarse. Pero les animo a que no se desanimen. Les insto a que no se desanimen, a que no dejen de dar paso a paso, de avanzar y haciendo buenas obras, o haciendo obras, teniendo acciones que ayuden a los demás, porque para eso hemos sido creados. La ley no nos justifica. Ser religiosos no nos justifica. Ser legalistas no nos justifica. Hay que accionar para que la gente pueda ver, les dijo el Señor Jesús, todo árbol tiene que dar buen fruto.
Y la gente tiene que ver los frutos. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que estoy dando? ¿Cuáles son aquellas obras que estoy teniendo en los que yo puedo servir a los demás por medio de mis capacidades, por medio de mis habilidades, por medio de mis posibilidades? Les animo, jóvenes, a que sigan así, sigan adelante, pero falta mucho, faltan muchas cosas por hacer y faltan muchas cosas en que avanzar. Que el Señor le bendiga. Bienvenidos a todos, tenemos una nueva edición del NotiJuve. Claro que sí, en este sábado, espero que estén disfrutando. Solo para recalcar y para ser buen youtuber, suscríbanse, denle like y déjenme sus comentarios acá abajo, por favor. Vamos a estar subiendo contenido tanto en Facebook como en YouTube, pero como esta es una ocasión especial, estamos solamente por YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos una vez más. ¿Y cómo estás, Diego? Con otro resumen fresquecito así de la semana, motivado, claro que sí. Y vamos a empezar con la primera noticia, la cual de qué trata, Romeo. Sí, claro que sí, como que no, afirmativamente, compañeros. Vamos a empezar con noticias nacionales, ya que este viernes, o sea, ayer por la noche, hubieron unas lluvias que originaron el colapso del sistema de drenaje, de las calles de San Salvador, con un caos vehicular y todo. Entonces, a raíz de eso, la Protección Civil también emitió una alerta verde, no solamente por esto, sino por la influencia del huracán Grace. Este huracán Grace, al parecer, detectado por el mar, se aproxima en las próximas horas con chubascos, tormentas en toda la cadena volcánica central y occidental del país, y posteriormente va a estar en la franja norte, o sea, básicamente en todo el país por partes. Entonces, esto fue lo que pasó, que el sistema de drenaje no dio abasto en las diferentes calles, y estas son de alto tránsito, entonces ocasionó largas filas de autos, y, más o menos una de las calles fue la que conduce a Planes de Renderos, en Panchimalco, a la altura del kilómetro 3,5. Entonces, gracias a eso se decretó esta alerta. Y también atentos todos, porque el huracán Grace viene con vientos, noches frías. Entonces, abrigámonos bien, cuidémonos, porque también un pequeño resfriado se puede convertir en algo mucho más grave. Pero también tenemos más noticias por allá, Diego. Así es, y cabe recalcar que ya se realizaron las primeras evacuaciones. Por su parte, la alcaldía de San Salvador publicó en sus redes sociales sobre las evacuaciones de las familias de la comunidad Divina Providencia, y estas han sido trasladadas a la Casa de la Mujer en la municipalidad. Esperamos más noticias sobre esto y que las familias que están alrededor de estas zonas afectadas no pasen a mayores tragedias, que no les vaya a pasar nada malo, y como iglesia lo único que nos toca es orar para que esas personas no tengan ningún inconveniente. Así es, compañero Diego, pero gracias a Dios no tenemos solamente noticias malas en nuestro país, y también este viernes fueron dados de alta del Hospital El Salvador, o sea, recuperados de COVID, un total de 23 salvadoreños que, pues, como ya lo dije, se recuperaron totalmente de esta grave enfermedad. Ya están totalmente inmunizados y van a pasar su periodo de 15 días en casa recuperándose, pero según esta actualización que fue recibida el jueves 19 de agosto, más de 79,000 personas se han recuperado de la enfermedad, pero un total de 92,700 más o menos se han contagiado en escala nacional. Por esto es que el personal sanitario está continuando la lucha para salvar las vidas con el plan de vacunación.
que ahorita ya vamos con las 5,5 millones de dosis administradas. Esto más o menos un 2,5 millones de personas ya tienen la dosis completa, pero faltan otro 3% para 3 millones, perdón, que tengan su doble dosis. Pero gracias a Dios tenemos 79,000 personas recuperadas. Continuamos con noticias internacionales, compañero. Así es, Romeo, y ahorita nos vamos a trasladar hasta Israel, el cual ha limitado la entrada al país y regresa a las mascarillas ante incremento de casos de COVID-19. El 85% de la población de Israel está vacunada con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, las últimas semanas se han registrado algunos aumentos importantes en el contagio del coronavirus, por lo cual el gobierno de Israel ha decidido limitar la entrada y hacer obligatoria de nuevo el uso de mascarillas en toda la región. Así que esperemos que no se vaya a más esta situación y que puedan regular todos los casos que se han aparecido últimamente en Israel. Y también esperemos, compañero, que no se replique esta misma ley o cosa aquí en el país, porque pues eso se ha implementado gracias a que los casos de COVID van en aumento y van súper graves. Pero dejando eso un poco de lado, vamos a regresar a las noticias de medio ambiente y todo eso. La ONU asegura que esta emergencia climática que se está viviendo como un desorden climático en todos los países es una carrera que estamos perdiendo, pero también afirma que se puede ganar. Ahora, pregunto por qué, Diego. Básicamente, la ONU en el cambio climático es el conflicto de nuestro tiempo, según lo dice la ONU. Esta ha puesto en evidencia los registros de aumento de las temperaturas o del registro de aquellas otras de carácter extremo, acompañadas de tormentas, sequías o heladas que son las que afectan directamente al cambio climático. La emergencia climática es una carrera contra el tiempo, ha dicho la ONU, al lado de otros gobiernos, el sector privado y ciudadanos concientizados sobre este tema. Ayuden a ampliar la preparación para emergencias y el desarrollo de las resiliencias junto con la adaptación y mitigación del cambio climático. Es un pedido de ayuda a las personas que simplemente no han hecho un buen uso o al menos no han dejado la basura donde tendría que estar. Así que es un llamado de atención para todas aquellas personas a que boten la basura en donde tiene que ser, que contaminen lo mínimo posible para tener un poquito más de tiempo este planeta bello que nos ha regalado nuestro Dios. Así es, aparte de botar la basura en un lugar que realmente en el día, al menos en El Salvador, recogemos aproximadamente 5 a 7 toneladas de basura. Esto básicamente solo es un dato de la capital, o sea, de San Salvador. Pero hay otros departamentos en donde se va acumulando toda esta. Y pues los rellenos sanitarios donde se deposita ya están llenos, son a cielo abierto. Y esto no solo es que ocasione que el deterioro y todo eso, sino que también hay ciertos gases que son soltados por esta acumulación de basura. Y pues se van hacia la atmósfera y todo esto se va contagiando todo y acumulando a tal punto que propaganda. Todo esto se va propagando a tal punto en que todo va colapsando y llega incluso a subir temperaturas, a también estos desórdenes de cambios climáticos que estamos teniendo. O sea, en sí la basura es un principal problema a raíz de otros tantos. Bueno, y ahora pasamos a celebrar, felicitar, congratular y lo que sea a nuestros queridos cumpleaños de la página de Facebook, que como ya saben, tienen que agregarse a nuestra página enviándonos una solicitud de amistad
nosotros los aceptamos y voilà, aparecen cada vez que cumplan años. Así que sin más preámbulos, púchale al play. Ya. Y bueno, felicidades a todos aquellos que han cumplido años esta semana pasada y recordarles que estén pendientes de todos los cultos entre semana que se estén transmitiendo en las diferentes páginas de los ministerios. Si no se saben los horarios, van a aparecer acá al final junto con uno que otro anuncio. Y algo más que agregar, Romeo. Sí, tengo una sola noticia y es informarles que el próximo sábado, a eso de las 2 de la tarde, va a estar la Juve transmitiendo en vivo, solo por Facebook, bueno, también por YouTube. Por favor, no se lo pierdan por nada del mundo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por ese likeazo, Diego. Nos vemos hasta la próxima y adiós. Bye.